Las ciencias bíblicas y la teología son dos campos relacionados, pero distintos en el estudio de la religión y de la fe. Sabemos que la teología es el estudio de las creencias y prácticas religiosas mediante la reflexión y el análisis de la fe. Se centra en la interpretación, y lo quiero volver a poner, en la interpretación, en la hermenéutica bíblica, que ya puede ser alegórica, literaria, literalista, histórica, dependiendo del método hermenéutico o interpretativo que usted use. La teología se centra en ese método, ¿o no? Si se centra en la hermenéutica literalista, va a ser una teología fundamentalista. Si se centra en la teología, en el método hermenéutico literario, va a ser, cierto, más abierta. Si se centra en el método, en la hermenéutica histórica, va a ser una teología liberal. Entonces, en ese sentido, cada una de las escuelas interpretativas le van a dar cierto apellidos a la teología, pero todo va a ser teología, todo va a caber en el marco de la disciplina teológica. Por eso que los teólogos buscan revelar y comprender la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Es decir, los teólogos parten su estudio sabiendo de que existe un Dios y de que la Biblia es la palabra de Dios, o por lo menos contiene la palabra de Dios. Entonces, eso va a depender, ¿cierto?, de la escuela hermenéutica a la que pertenezca, como ya les he comentado. Entonces, en ese sentido, parte de esa primicia. En cambio, el cientista bíblico no parte ni de lo confesional ni de lo militante, sino que parte de los datos, de la información, de la recolección de data que puede tener al usar las diferentes disciplinas que le entregan esa información. Entonces, la teología se basa en la fe y la tradición religiosa y busca interpretar los textos bíblicos sagrados desde una perspectiva religiosa. El método que ellos usan es totalmente distinto. La teología usa el método de interpretación de los textos, como ya lo señalé, las cuales, cierto, formulan creencias, doctrinas y enseñanzas, y obviamente también dogmas. Usa, cierto, los dogmas, que son las enseñanzas irrefutables de la iglesia. En cambio, las ciencias bíblicas, su método es un método de investigación, como la crítica textual, la exégesis y la arqueología, para comprender mejor los textos y su significado original. Entonces, la teología quiere comprender la doctrina. La ciencia bíblica quiere comprender el texto bíblico. Entonces, y uno me dice, no, pero es que la teología estudia el texto bíblico, sí, pero lo estudia para fundamentar su creencia. En cambio, las ciencias bíblicas sacan el texto bíblico y lo utilizan no como un fin en sí mismo, sino como un medio. La teología la usa como un medio para basar, ¿cierto?, ah, sus creencias, que ya están ordenadas. Ahora, ninguna de las dos es mala ni buena, no vamos a usar juicio de valor aquí, sino que, como les decía, son campos distintos. El enfoque también es diferente. El teológico es analizar los textos bíblicos desde una perspectiva religiosa y creyente. Para la ciencia bíblica, su enfoque es el estudio académico con una perspectiva crítica e histórica. El objetivo también, ¿cierto?, va a tener caminos diferentes. La teología, su objetivo es la comprensión y la aplicación de la fe y las creencias religiosas, buscando una interpretación teológica de la Biblia que promueva el entendimiento de la fe y su práctica. En cambio, las ciencias bíblicas, su objetivo es el estudio crítico de los textos bíblicos, investigando su origen, contexto histórico y su interpretación desde una perspectiva académica y científica. Y esto es muy importante, no valida ni legitimiza la fe. Entonces, ah, y esto es crucial decirlo. Muchos me preguntaban, oye, ¿es verdad tú eres pastor? Oye, ¿es verdad tú tienes un magíster en teología y en divinidad y tu doctorado en teología? Y yo digo, sí, entonces no voy a tomar el curso contigo porque me vas a querer convertir, me vas a querer, cierto, evangelizar, o me vas a querer dejar en ridículo porque yo soy agnóstico o ateo. Y yo le digo, para nada, yo jamás haría eso.
O sea, obviamente mi deseo es que tú algún día conozcas de Dios, porque ese es mi deseo emocional y sentimental, en mi fe, pero no es. En cambio, en los espacios que yo he tomado diplomado de ciencias bíblicas, yo tomé un diplomado de ciencias bíblicas de 37 semanas, de casi un año. No hubo clase en donde a los creyentes los hicieran sentir como que no son inteligentes, que no son académicos, que no tienen argumentos. No hubo clase que no me hicieran sentir tonto. Ahí los profesores, ¿cierto? Ahí tomando whisky, con su puro ahí en la boca, y obviamente capísimos, estudiándote el texto hebreo desde el original. Yo enseño hebreo, pero yo no soy fluido en hebreo bíblico. Yo no puedo hablarte ni orar en hebreo bíblico. Ellos sí, ellos podrían hablar y hacerte la clase en hebreo y enseñar el hebreo. Entonces, estamos hablando de gente muy capaz, pero su espacio sí era militante porque muchas veces ridiculizaban la fe. Entonces, eso es lo que tienen que entender la gente que hace ciencias bíblicas. No necesita ni validar ni tampoco, ¿cierto?, a legitimizar la fe, pero tampoco no necesita desvalidarla ni deslegitimizarla. Y si alguien hace eso, a pesar que diga que no es creyente o confesional, sí lo es, pero desde el nihilismo, desde la nada, desde cierto lo no teológico. Entonces sí lo es, sí es confesional. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos espacios. Las fuentes que usan, la teología usa, ¿cierto? La interpretación bíblica y extrabíblica, incluida la filosofía, la teología sistemática y dogmática usa mucho la filosofía, la historia y la tradición religiosa. La tradición religiosa es la teología dogmática, pero la filosofía es la teología sistemática, y utiliza mucho, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes estudiaron teología y tuvieron muchas clases de filosofía, y especialmente aquellos, ¿cierto?, que trabajan temas apologéticos, de cómo formar un argumento y contraargumentar y todo eso. Entonces, esos temas éticos, valóricos, la teología lo estudia. En cambio, la ciencia bíblica basa, ¿cierto?, sus fuentes en herramientas y técnicas académicas, como ya hemos mencionado, ¿no? Este fenómeno multidisciplinario.